Listo. Entonces, estábamos precisamente con la cuestión de que esto que vemos acá, que lo tenemos en dos dimensiones, que es simplemente una vista en planta y unos detalles respecto de lo que es esos elementos de concreto reforzado tipo vigas, viguetas y unos refuerzos que tiene, que son los detalles del refuerzo. ¿Sí? Esos son elementos tales como placas de entrepiso. Y una placa de entrepiso no es más que un diafragma que me divide precisamente lo que es un piso y aguanta lo que yo le voy a montar encima. ¿Que puede tener varias placas? Sí, puede tener varias placas, porque una es específicamente puede ser la de entrepiso, es decir, de donde pareciera que ahora arrancan los muros del segundo piso. Y lo otro puede tener también placas, ya sea en vez de cubierta, 2 aguas, 3 o la que sea, con teja, podría ser perfectamente placas, ¿sí? Puede ser placas inclinadas o puede ser placa digamos, recta. Normalmente, cuando se ubican tanques, los tanques van encima de placas. Por ejemplo, típico en un baño. Supongamos que el baño tiene una placa, ¿sí?
un elemento, un diafragma, para colocarle encima algún tanque, ¿sí? Puede ser también una placa de cubierta. Y estos elementos están también compuestos por vigas perimetrales y las vigas en general tienen acero de refuerzo. Esas placas pueden ser macizas y significa maciza quiere decir de que no tiene algo que ocupe espacio y que no sea concreto, ¿sí? Es decir, los únicos elementos que se observan en lo que son las placas macizas son concreto y acero. Cuando estén viendo, estén mirando, para la próxima clase ya van a entender mejor eso, lo que tiene que ver con las placas aligeradas, lo que se busca específicamente es bajarle la masa a las estructuras. ¿Por qué hay que bajarle masa a la estructura? Es decir, que tenga poquito peso, porque entre más peso tenga y más alto sea, pues mayor va a ser el movimiento respecto de cuando se presenten sismos u otras fuerzas, por ejemplo, viento, ¿sí? Entonces, según sea el caso, pues si lo que requerimos es que la estructura se comporte lo mejor posible, pues lo que vamos a buscar es que no tenga tanta masa. Eso es uno de los requerimientos normales a la hora de diseñar estructuras. Que tenga la resistencia, ojo, no confundir que si tiene poca masa no va a tener menos resistencia, no. La resistencia específicamente desde el punto de vista de la sección del material y su peso unitario o peso específico, es decir, la densidad del mismo. Con eso es con lo cual yo puedo obtener, saber si va a tener buenas resistencias. Lo otro es, bueno, y si le quito masa, pero me queda la estructura específicamente donde la necesito, pues para ello yo podré, por ejemplo, utilizar ciertos elementos que yo pueda quitar después de formaletear y después de fundir esas placas o incluso que queden embebidos allí. Entonces, resulta y acontece que para esas placas, ¿sí?, hay necesidad de utilizar de nuevo los moldes o formaletas, ¿sí? Obligatoriamente necesitamos algo como eso. Y cuando estamos hablando de una placa maciza, quiere decir de que absolutamente todo el elemento es concreto y nada más llevará algún refuerzo, ¿sí? Es un elemento completo. Mientras que una placa aligerada, específicamente, es donde antes de fundir precisamente el concreto, es decir, previendo que cuando frague va a quedar sin que sea absolutamente todo concreto, se pueden utilizar otro tipo de aligeramientos. Entonces, hay muchos aligeramientos. Pues obviamente el peso del concreto respecto de donde no tiene nada, pues le baja mucha masa a la estructura. Y eso es beneficioso desde el punto de vista de sismoresistencia. Adicional de eso, normalmente por esos espacios, cuando se utilizan lo que son las
los aligeramientos, se pueden colocar perfectamente lo que son las instalaciones, ya sean eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gas o lo que sea que tengan, ¿sí? Se utilizan también para ello. Todos modos, la próxima clase ustedes ya van a haber leído un poquitico de eso y vamos a empezar a mirar específicamente todo lo que es las placas, cómo se ejecutan, por qué llevan ciertas cosas, pero de eso simplemente es interpretar lo que vengan en los planos. Entonces, por ejemplo, aquí dice placa de entrepiso y vigas. Listo. Cuando nosotros vemos una planta de este tipo, nosotros podremos observar cuestiones que hacen referencia a un elemento que se denomina vigueta y otros elementos que son vigas, ¿sí? También podemos observar dónde están ubicadas lo que son las columnas. Se supone que ustedes lo que aprenden desde analítica es a identificar cuáles son los apoyos de los elementos. Entonces nosotros realmente tenemos que saber un poquitico al menos de verdad de estructuras para poder saber si los refuerzos que nos dicen en un plano son los adecuados, son los correctos, o por lo menos que no están tan desfasados de lo que se requiere. Si de pronto, no sé de verdad en qué parte de la línea de estructuras irán, algunos de pronto estarán más quedaditos que otros. Les recomiendo de todos modos que le echen una mirada a lo que son los diagramas de cortantes y momentos. ¿Sí? Eso lo buscan perfectamente. Yo creo que ya en general todos saben de qué les estoy hablando. Cosa tal de que también en la próxima clase, mirando lo de las placas, les puedo explicar bien respecto de dónde tienen que ir obligatoriamente cierto tipo de aceros, dónde no se pueden presentar lo que son ciertos traslapos y en general identificar cuándo y cómo debe amarrarse precisamente una canasta respecto de un elemento estructural, ya sea una viga, una vigueta, una columna. De esos planos estructurales, sobre todo los de placas, en algún momento obligatoriamente tienen que salirnos planos como estos o detalles de refuerzos como estos. Ya habíamos visto de que eso hace referencia, por ejemplo, aquí dice viga eje 1, 2 y 3. Buscamos los ejes 1, 2 y 3, el eje 1, el eje 2 y el eje 3, y quiere decir de que esa viga es exactamente igual, el mismo diseño para este elemento y para este elemento. Si a nosotros nos salen, por ejemplo, viga, eje 4, 5, 6, 7, 8 y 9, quiere decir de que este diseño estructural es exactamente el mismo en los ejes 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, se repite la misma forma de la sección de la viga y el tipo de refuerzo que se presenten allí. Es decir, serán estas, exactamente estos elementos. El básico que hay que saber es siempre una viga. Normalmente ustedes desde analítica aprenden a determinar lo que son las reacciones. Para las reacciones, obligatoriamente ustedes tienen que determinar qué tipo de apoyo es. Un apoyo no es más que un elemento que sostiene un elemento que tiene encima, ¿sí? Eso es un apoyo. Para el caso, desde el punto de vista estructural, siempre van a ser, los apoyos de las vigas siempre van a ser columnas, siempre, ¿sí? Hablando específicamente de lo que son placas de entrepiso, ya sean macizas o aligeradas. Siempre las vigas están apoyadas sobre columnas. Y en caso tal de lo que van a aprender que son las placas aligeradas, placas de entrepiso aligeradas, se crean nuevos elementos que son más delgados, también en concreto reforzado, que se denominan viguetas. Y las viguetas, para ellas, las viguetas, los apoyos son específicamente las vigas, ¿sí?
Entonces, para lo que son las vigas, en este caso, por ejemplo, la viga del eje 8, por acá vemos una columna, por acá vemos una columna y por acá vemos una columna. ¿En qué ejes? En los ejes A, en el eje B y en el eje C. Miremosla en su sección transversal, en su detalle, su despiece de refuerzo. Esta es esa viga y por acá lo que está simulando es el espacio correspondiente a lo que vendría siendo su apoyo, es decir, la columna del eje A, la columna del eje B y la columna del eje C. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a asumir de que un elemento va de extremo a extremo en materia de refuerzos. Es decir, ustedes cuando están diseñando, ustedes van a determinar los refuerzos y la mayoría de las veces ustedes hacen de cuenta de que fuese un elemento infinito, es decir, que dura durante toda la viga. Pero como los refuerzos son según las medidas que los podamos adquirir, por esa razón también es que nosotros muy seguramente tenemos que hacer cortes y generar lo que son los traslapos. Entonces, por ejemplo, aquí específicamente, esto que observamos acá, esto está haciendo de cuenta que es una varilla, ¿sí? Una varilla completa de 6 metros. Por acá nos dice 2 phi de 5 octavos L6. Entonces, aprendiendo a interpretar eso en un plano estructural significa que yo aquí estoy viendo una sola varilla, pero muy seguramente en el fondo, es decir, en lo que vendría siendo el corte, la sección transversal de eso, voy a identificar que me está ocultando una varilla del mismo tipo que estará detrás. Como yo aquí no la puedo ver en este corte, de una vez el mismo plano me debe indicar cuántas son para saber efectivamente cuántas de esas varillas se van a presentar. Ok, dice que es de 6 metros, es decir, una varilla de 6 metros colocada específicamente de aquí a acá. Las varillas y todo eso van acomodadas según sea el diseño estructural, según sean los diagramas de cortante o los diagramas de momento. Para el caso de estas varillas que se ven así, como unas líneas horizontales, es lo que siempre vamos a conocer como refuerzo longitudinal. ¿Sí? Refuerzo longitudinal. Entonces, cuando nosotros estamos observando un despiece de un plano estructural, todos esos van a ser refuerzos longitudinales. Y todo esto que me dice por acá, 13, normalmente viene o dice estribo, a eso es que está haciendo referencia, a los estribos. Normalmente los estribos siempre son de un diámetro menor que el refuerzo longitudinal que se esté presentando, normalmente. Por aquí viene un símbolo de arroba. Esto puede venir ahí cada tanto o el símbolo de arroba, que es exactamente lo mismo que significa en los planos estructurales. ¿Qué dice acá? Que son
de aquí hasta aquí van a caber 13 estribos de phi de 3 octavos, es decir, de diámetro de 3 octavos o número de barra 3, cada 0.12 metros. Es decir, que cada 0.12 metros yo voy a encontrar un estribo, un estribo, un estribo. ¿Cómo son los estribos? Ah, pues en algún momento me tiene que salir una sección transversal, donde puedo identificar cómo es ese elemento de acero y es lo que yo les había dicho, que hacen de cuenta como si lo estuviesen abriendo. Eso lo vimos en una clase hace rato. Y este dibujito como tal es lo que vendría colocándose en lo que es el cuadro de acero, precisamente donde dice la figura o gráfico. Exactamente eso, donde yo puedo identificar cuáles son todas las medidas de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí viene así? Ah, pues porque resulta que es como si esto lo estuviésemos viendo de lado. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo es esa vaina? Entonces, aquí está haciendo referencia a eso, a que ese estribo que está allí, nosotros realmente en el elemento viga, supongamos que esta es la viga, esa es la sección transversal y la estamos mirando con rayos X. Es como si estuviésemos viendo de lado precisamente ese estribo. Y cada tanto se está repitiendo. ¿Qué cada tanto? Precisamente en ese caso en particular de lo que nos decía el plano, un estribo como esos se va a repetir cada punto 12 metros, es decir, cada 12 centímetros. Entonces, digamos que es como muy cansón estar dibujando lineecitas. Entonces, más bien sabemos que de tal medida a tal medida van a haber cierta distribución de esos elementos. Estos elementos de estribos, que es lo que ahorita le vamos a colocar ya en el plano, que es la sección transversal, el refuerzo transversal, ¿sí? Específicamente es lo que tiene que ver con los diagramas de cortante, ¿sí? Mientras que lo que es el refuerzo longitudinal, ¿sí? El refuerzo longitudinal, en este caso es este, que es el que veríamos nosotros como unas líneas horizontales, ¿sí? Específicamente viene siendo el refuerzo longitudinal. Y ojo, aquí podemos observar, aquí hacía referencia, por ejemplo, eso de que salía 2 varillas de no sé qué. Si nosotros nos ponemos a observar específicamente esto por este lado, nosotros no estamos observando la varilla que está detrás. ¿Cuál? Esta, que se supone que es de esta misma dimensión, o si es el caso que es de otra dimensión, no la tienen que especificar. Pero si nos dice que en el plano de que aquí son dos de tal diámetro, de tanta longitud, quiere decir de que
en el otro lado, el fondo, lo que no estoy viendo, lo que no me está dejando ver por este lado, hace referencia a ese otro refuerzo o a esos otros refuerzos. Si esto dijera 3, si en el plano nos dijera 3 varillas de longitud 6 metros, de media o 5 octavos, según sea el diámetro, quiere decir de que muy seguramente por aquí en el centro tendríamos otra varilla exactamente igual a esta. ¿Para qué? Para contar 1, 2 y 3. Las que sea que el diseño esté determinando. Ok, volvemos aquí. Entonces ya sabemos que este es el refuerzo longitudinal y esto estará haciendo referencia al refuerzo transversal. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros en plano siempre vamos a necesitar esto, porque no necesariamente nosotros siempre vamos a poder tener, como lo estamos haciendo ahorita, un 3D que lo podamos rotar por todos lados, ¿sí? Eso no es lo común. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar todo eso. Entonces, de tanto a tanto, esto lo que significa es 13 estribos de 3 octavos, pues ya sabemos que 3 octavos será precisamente el diámetro de la varilla cada punto 12, es decir, cada uno de esos elementos está espaciado cada 12 centímetros. Lo mismo acá lo que significa es que en una distancia desde aquí hasta acá se repartirán 15 estribos de 3 octavos, pero cada punto 10. Todas esas reparticiones, todas esas medidas de qué tanto y de qué diámetro corresponden directamente al diseño estructural. Volviendo al caso acá, entonces todo esto aquí nos dice que son 2 varillas de 5 octavos de 6 metros, quiere decir de que por el otro lado, esta nos está ocultando otra varilla exactamente igual, que también es de diámetro de 5 octavos y también es de longitud de 6. Como nos lo está ocultando, pues aquí nos dice, ah, bueno, entonces son 2 de ese mismo elemento. Lo mismo acá, lo mismo acá. Para el caso, como para que entiendan, lo mínimo que siempre salen en estas secciones es 2 varillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por normativa de la NSR10, mínimo debe tener una varilla en cada esquina de lo que conforma el estribo. Y los estribos, para el caso de este tipo de elementos de vigas de entrepiso, siempre mínimo deben ser estribos de este tipo, ¿sí? Hay otros tipos de estribos para elementos que ya desde el punto de vista estructural no es que estén aportando mucho, pero esos son casos muy particulares. Igual los vamos a ver cuando estemos hablando ya de otros elementos también estructurales. Entonces, esta parte, aquí tenemos un elemento que nos dice que es de 4 metros, ¿sí? 4 metros. Habría que determinar según un cuadro de ganchos, es decir, que nos digan específicamente
cuánto es lo que dobla aquí en materia de 90 grados, para el caso lo que se observa acá, pero incluyendo el gancho, si aquí nos dice que la longitud es 4 metros, quiere decir de que todo esta L mide 4 metros. Y que por decir acá que es 2 de 5 octavos, quiere decir de que es de diámetro de 5 octavos y nos está ocultando una que está detrás. Para poder continuar por toda esta sección de la viga y esta viga en general, según lo que nos dice aquí, por lo menos de aquí a acá tiene 4,58 y de aquí a acá también tiene 4,58, más lo que sea específicamente la medida de los de los apoyos, que para el caso de las vigas son las columnas. En ese caso de 30, por aquí también 30, y por acá también 30. Quiere decir de que este espacio que hay aquí acá debe ser de 30, este espacio de aquí a acá debe ser de 30, y este espacio de aquí a acá debe ser de 30. Nótese que esto es muy diferente a los dibujitos que ustedes arman respecto de la idealización de los modelos, es decir, las típicas viguitas sobre algunos triangulitos o algún circulito o algún patincito, alguna cosa de esa, ¿sí? Normalmente para este tipo de elementos, usted siempre asume de que eso, digamos, estuviese continuo, por lo tanto, es un apoyo fijo, que es lo que ustedes colocan normalmente como un triangulito completo y unas rayitas debajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que aquí este elemento no mide, específicamente la varilla no mide, para el caso sería 4,58 hasta acá y 4,58 hasta acá. ¿Sí? No viene de 9, 10 metros así. Si la consiguiéramos de 12 metros, perfectamente hubiésemos podido sacar completo ese elemento. Pero en este caso en particular, supongamos que no, que lo que podíamos adquirir eran puras varillas de 6 metros. Por tanto, es necesario hacer lo que se denomina traslapo. Y el traslapo no es más que colocar en cierta longitud un elemento amarrado con otro elemento. ¿Que cómo se amarra? Se amarra específicamente con alambre negro. Hagan de cuenta que eso es como si estuviésemos amarrando con un alambre negro. Entonces, al hacer eso, quiere decir de que esto se va a comportar como si fuese un elemento continuo, ¿sí? Y este tipo de amarres, ¿nosotros los podemos hacer? Claro que sí. De hecho, es común hacerlos en cualquiera de nuestras obras, en cualquier canastica, cualquier castillo de acero que estemos armando para un elemento estructural. Pero resulta que nos toca aprender en qué puntos sí se pueden hacer este tipo de uniones tipo traslapo. ¿Sí? No sé qué es lo que se escucha al fondo. Suena como algo por ahí ¿Perdón? pasando, pero no.
Bien. Ojo, por favor, nos quedan 4 minutos todavía de esta sesión. Aquí en grandecito les dejo, por favor, dibujen rapidito ahí en sus cuadernitos esta información que tenemos aquí. Es más, le voy a tomar una captura y se las envío ahí al grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Junto con esta sección, poder determinar cuánto es el concreto neto de ese elemento y cuánto es el acero de ese elemento. Por lo menos vamos a hacerlo para algunas varillas respecto de lo que es el refuerzo longitudinal y refuerzo transversal utilizando lo que es el cuadro de aceros. Ahí les envío de paso el planito en AutoCAD, pues de pronto para los que ya estén viendo algo de AutoCAD o que dominen un poquito. Empiecen a desarrollarlo, ya les mando la nueva sesión y empezamos a desarrollar, a sacarlo para ese elemento que les dije, ¿sí? Vamos a ver si aprendemos de verdad allá, por lo menos, sacar lo que tiene que ver con los materiales de esa viga y ese concreto. Luego de eso, sí vamos a ver un poquito respecto de lo que sería la formaleta para esos elementos. Eso es otra cosa adicional. ¿También nos genera costos? Claro que sí, pero mientras tanto, aprender a sacar las cantidades de obra de específicamente la estructura.